Emergencia alimentaria, situación social, de todo esto vamos a hablar esta noche aquí con José Florito, que es coordinador de protección social del CIPEC. José, ¿crees que esta emergencia alimentaria era absolutamente necesaria que se tuviera que votar hoy o ya había un colchón de protección más allá de la situación económica? Bueno, muchas gracias por recibirme y por traer este tema a agenda. En particular, yo creo que Argentina, en Ujú, general, históricamente, tiene un buen colchón de protección social a través de un sistema de medidas que tienden a proteger a los trabajadores formales, informales, ujú. del deterioro de la situación económica. Sin embargo, en los últimos meses hemos vivido periodos bastante críticos en términos macroeconómicos, la devaluación se traslada a inflación y eso, digamos, redujo mucho el poder adquisitivo que las transferencias monetarias o las transferencias en especie pueden tener para satisfacer las demandas de alimentación de las familias más vulnerables. Ujú. Entonces creo que más allá de si pasaba por el Congreso o si era una decisión del Poder Ejecutivo, debía reasignarse presupuesto para fortalecer el poder adquisitivo de estos programas sociales. Mm. Poder adquisitivo pasa por alguien que tiene un trabajo informal o formal, Ujú. y es más difícil en el caso de cuando están recibiendo un plan social en una familia. ¿Ahí es donde crees que tiene que ir el dinero en forma directa o tiene que haber algún tipo de red a través de los comercios o lo que sea? Nosotros en CIPE creemos y fundándonos en la evidencia que Ujú, siempre es mejor fortalecer la autonomía de las personas y la autonomía de las familias para tomar decisiones de consumo ujú, y eso es lo que generalmente hace el sistema de protección en Argentina que otorga transferencias no solo a las familias vulnerables ujú. o en la informalidad, sino también a la clase media y a la clase alta a través de la deducción del impuesto a la ganancia por tenencia de hijos, por Sí. ejemplo. Y siempre son transferencias de dinero. Entonces a mí me parece que es crítico tener la capacidad de reasignar el presupuesto para fortalecer justamente la cantidad de cosas que se puede comprar con esa plata, Mm. que con la inflación obviamente se redujo y eso perjudica sobre todo a las familias más pobres, que son además las que tienen más hijos a cargo y por lo tanto refuerza la reproducción intergeneracional de la pobreza. Claro. Ahora, al mismo tiempo, nos encontramos, por ejemplo, que la inflación fue del 4%, pero si lo vemos en los alimentos, fue de más del Ujú. 10%. Y acá es más del 10% a pesar de que le han quitado el IVA, o sea que le han quitado un 17%. Por lo tanto, el aumento es extraordinario. ¿No tendría que haber ahí también un control mientras tenemos, o sea, repartimos aquí el dinero, pero si esto sigue aumentando los precios, no hay fórmula posible? Absolutamente, como señalás, una estrategia tiene que ser integral y tiene que tener en cuenta no solo el fortalecimiento de las transferencias para las familias, sino también medidas tendientes a reducir la inflación inercial, digamos. Mm, Y eso se puede pensar a través de una estrategia que reduzca la concentración tanto de la producción como de la comercialización de alimentos y que genere sobre todo confianza a los emprendedores y a los vendedores ujú. para que puedan no trasladar las expectativas de inflación a los precios, sobre todo a los precios de la canasta básica de bienes, que es la que consume la gente para sobrevivir. Claro. Ahora, ¿cómo crees que va a impactar esta emergencia alimentaria? ¿Realmente va a contener la situación en este nivel que tenemos de pobreza? Andaríamos por un 35 o 38%, que en realidad es bajar un 13% porque, o un 15, o un 10%, porque el 25% es estructural y nos lleva ya mucho tiempo, ¿no? Así es, nosotros en CIPEC tenemos un proyecto que se llama Reducir la pobreza crónica, Ujú. que habla de esta noción de que Argentina encontró un piso que es alrededor del Sí. 25%, dentro del cual hay un 10% de población que es la que menos probabilidades tiene de salir de la pobreza, incluso en situaciones de crecimiento económico. Ujú. Yo creo que esta emergencia alimentaria es una solución pasajera, necesaria por
esta emergencia que existe en Sí, claro. términos macroeconómicos, en términos de pobreza, pero solamente va a durar y va a tener un impacto muy marginal sobre la reducción de la tasa de pobreza, porque simplemente va a lograr que algunas familias puedan salir temporalmente de la pobreza, pero en el agregado el indicador no va a cambiar. Pero sí va a traer alivio a la situación de las familias que están en pobreza y que si bien no van a salir de esa situación, pueden por lo menos aumentar un poco el piso que están viviendo hoy en día, es decir, vivir dentro de la pobreza con ingresos un poco más altos para satisfacer las necesidades suyas y las de sus allegados. Muchas gracias, José. No, muchas Vamos a gracias a seguir vos. hablando de todo esto. Es fundamental. Es la columna vertebral de lo que tenemos que enfrentar para terminar con estas crisis casi permanentes.